Estamos llegando ya al desenlace de la vida de Jesús y por tanto también al desenlace de nuestro taller. Las comidas que vamos a empezar a reflexionar hoy son las que el Padre ubica dentro del camino de la pasión. Son comidas camino de la pasión. Hay varias hasta llegar a la última gran comida del camino de la pasión, justo antes de la pasión, que es la última cena, justamente, ¿no? Pero antes hubo algunas otras. Y el Padre hace esta distinción con respecto a la vida pública de Jesús, como solemos decir. Hace una distinción así un tanto arbitraria, como a él le pareció, pero interesante, ¿no? Al comienzo. Dice que la vida de Jesús pasó como, la vida pública de Jesús pasó como por tres etapas que se podrían diferenciar. La primera etapa fue como una mañana despejada, como un amanecer agradable, ¿no? Como, bueno, la vida sin mayores dificultades, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, Jesús al comienzo andaba libremente, comenzó a hacer signos y la gente lo seguía y él andaba por la región de Galilea y también salía a otros lugares a predicar, a enseñar y a curar en otros lugares. Entonces las cosas más o menos andaban. Después con el tiempo, pareciera como que esa mañana que empezó despejada y agradable se empieza como a nublar hacia el mediodía. Y entonces llega una etapa en que Jesús, por ejemplo, cuando va hacia Jerusalén, ¿no? Vieron, los sinópticos ponen como que Jesús hizo toda su vida pública y fue una vez sola hacia Jerusalén, que fue para morir. Y en ese camino hacia Jerusalén ya empieza a manifestarse problemas, ¿no? De gente que, por ejemplo, pasa por Samaria para ir a Jerusalén y no lo quieren recibir porque va a Jerusalén y los samaritanos estaban peleados con los de Judea y así, ¿no? Y los apóstoles comienzan a no entender y entonces Santiago y Juan quieren mandar fuego sobre la tierra para destruir a estos que no los quieren recibir. Se empiezan a manifestar algunas cosas que son como algunos nubarrones en el camino. Y la última etapa es ya la tempestad desatada, ¿no? Hacia la tarde se desató la tempestad. En Marcos 8, 31, 32, Jesús les anuncia a ellos, a los apóstoles, la pasión directamente, ¿no? Les dice, me van a entregar. Jesús enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Entonces estaban ya todas las cartas sobre la mesa, Jesús ya sabía claramente lo que se venía, se los trataba de anunciar, ellos seguían sin entender, y bueno, dentro de este contexto, de esta última etapa de tempestad desatada, se dan estas comidas camino de la pasión, que son las que vamos a contemplar en este momento. La primera, o las primeras, son estas comidas con multiplicación de los panes. Los evangelios sinópticos nos cuentan que, bueno, cuentan, tanto los sinópticos como Juan cuentan una multiplicación de los panes, una primera multiplicación de los panes. Lucas y Juan cuentan una sola y Mateo y Marcos cuentan dos. Por ejemplo, acá en el Evangelio de Marcos, la que vamos a leer ahora es la que es esta, Marcos 6 del 30 al 44, es la primera multiplicación de los panes que pone Marcos, y después Marcos 2 capítulos después pone otra más. Y lo mismo Mateo, también cuenta dos, con características un poquito diferentes las dos. Y Lucas y Juan cuentan una sola. Vamos entonces a comenzar por escuchar este texto que corresponde a Marcos 6, del 30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía
que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer». Él respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de resto de pescados. Los que comieron eran 5.000 hombres. Es palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí en este relato, y en todos en realidad, de la multiplicación de los panes, es que esta comida es una invitación de Jesús hacia la gente, hacia nosotros, ¿no? Es Jesús el que invita a comer. En las otras comidas que estuvimos contemplando en este taller, era en general que alguien invitaba a Jesús, como cuando le invitaron a la boda de Caná, o cuando algún fariseo lo invitó a comer. Otras veces él mismo se invitaba, como cuando se invitó a comer en lo de Zaqueo. Pero en este caso es Jesús quien invita. Ahora vamos a ver. Y son actos de compasión y generosidad. Ya cuando vemos el contexto, volviendo a la primera parte del texto que escuchamos, nos damos cuenta. Jesús, Marcos pone esto, también Lucas, después de la vuelta de los discípulos de la misión. ¿Se acuerdan que Jesús los había mandado a que fueran a la misión cuando les da esas instrucciones, ¿no? De que permanezcan en la casa donde les den alojamiento, si no los reciben, que al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies, etcétera, ¿no? Ellos fueron y ahora vuelven. Y ellos tienen la necesidad de contarle a Jesús todo lo que había pasado en esa misión, todo lo que les había pasado. Y Jesús quiere escuchar eso. Entonces, ¿qué hace? Les dice, bueno, vámonos a un lugar alejado, tranquilo, donde vamos a descansar un poco, ustedes van a descansar y me van a contar todo. Pero resulta que la gente se enteró, supo de a dónde iban, los siguió y se reunió allí. Y entonces, ¿qué pasó? No le salió el plan a Jesús, de alguna manera, y cuando ve la muchedumbre, Jesús tuvo compasión. Dice Marcos, se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Dice, y estuvo enseñándoles largo rato. Esto es el contexto donde ahora está por pasar el episodio de la multiplicación de los panes. Como les estuvo enseñando largo rato, se hizo tarde. Y entonces, ¿qué hace? Jesús, los sinópticos cuentan que los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, manda a la gente que se vaya porque acá no hay nada para comer, ¿no? Que vayan a buscar comida, a comprar algo para comer, ¿no? Así los apóstoles medio que querían sacarse de encima el problema. Y en cambio, Jesús es el que invita a comer.
Él quiere invitar a comer. Él es el que pone el pan y los pescados. Por un lado, el signo parte de algo que la gente ya traía, que eran 5 panes y 2 peces, como escuchamos, ¿no? Pero después el que hace que esos 5 panes y 2 peces alcancen para todos es Jesús. Por eso Él pone la comida en este caso. Cuando los apóstoles le dicen eso a Jesús, que los mande a comprar algo para comer, Jesús les dice esta frase que se nos hizo tan célebre, ¿no? Y que hay que hacer la carne con tanta fuerza. Denles de comer ustedes mismos. No es momento de sacarse de encima el problema, denles ustedes mismos. Y bueno, entonces dicen, bueno, pero acá hay nada más que 5 panes y 2 peces, ¿qué hacemos con tan poquito? ¿No? O sea, entre la gente había eso. El Evangelio de Juan es el que dice que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y en Juan, lo que cuenta Juan es que Jesús vio la multitud y para ponerlo a prueba le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Dice Juan, así como medio pícaro, que Jesús se lo dijo a Felipe para ponerlo a prueba, ¿no? Y Felipe le dice, no, ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan para todos, ni el salario de 200 días alcanzaría. Y entonces Andrés es el que dice, bueno, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, bueno. Entonces el signo parte de lo que ya hay, que son 5 panes y 2 peces. En estos relatos hay unas cuantas simbologías, ¿no? Con muchos números y cada cosa tiene su interpretación de alguna manera. Se dice que los 5 panes representan los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que eran para los judíos la ley. Y más los 2 peces, el 7 es la totalidad. Esa totalidad que indica que Jesús está diciéndoles, bueno, esto que ustedes tienen, ustedes que son el pueblo de la promesa, todo esto, toda su historia y la promesa que implica esta historia, yo vengo a darle plenitud. Es decir, esto no es, lo que ustedes tienen, 5 panes y 2 peces, no es todo, es apenas el comienzo. La promesa, la historia del pueblo de Israel y la promesa es apenas el comienzo. Yo vengo a dar plenitud. Y a esos 5.000 hombres les dio de comer hasta que se saciaron y todavía sobraron 12 canastas. Uno diría, un poco exagerado, Jesús. Sin embargo, las 12 canastas también tienen su significado y representan, dicen, las 12 tribus de Israel, ¿no? También enfatizando esta cuestión de que toda la historia de Israel la que viene a ser redimida por Jesús. Ahora, bueno, con respecto a más exégesis o detalle, no vamos a entrar. El padre Carlos nunca tuvo la intención de hacer así análisis muy intelectuales o detallados de la palabra, sino de hacernos entrar en el significado profundo de la palabra para meternos con todo nuestro ser en la contemplación. Es decir, analizamos hasta que lo que vemos nos ayuda en la contemplación. Por otro lado, hay algunas interpretaciones de este texto en particular y de tantos otros, ¿no? Pero de este en particular que por ahí está bueno como enfatizar. Hay quienes dicen, alguna línea teológica dice que en realidad lo que Jesús hizo en esta ocasión no fue multiplicar los panes y los peces, sino que con su predicación y porque tocó el corazón de las personas, cada uno empezó a sacar lo que tenía y fue generoso y lo quiso compartir y entonces alcanzó para todos, ¿no? Como que la gente tenía, pero no lo quería sacar para compartir. Y el milagro fue que Jesús les tocó el corazón para que lo hicieran. Es decir, es una interpretación que de alguna manera niega el signo que hizo Jesús. Y de hecho, en muchos otros en algunos otros pasajes de la palabra se hace alusión a este signo, el mismo Jesús. Si miran, por ejemplo, 2 capítulos después, en Marcos, dice que iban los discípulos en una barca con Jesús y se habían olvidado de comprar pan, tenían un solo pan. Entonces empiezan a hablar entre ellos, a murmurar diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos nada para comer. Y Jesús les dice, cuando se da cuenta de eso, les dice, ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida, dice.
¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobres recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Y ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? 7. Entonces Jesús les dice, todavía no comprenden, ¿no? Es decir, Jesús mismo hace alusión a ese signo antes, a esos signos que hizo antes. Acá hace alusión a las dos multiplicaciones. Esto que acabo de leer es de Marcos 8, y está enseguida después de la segunda multiplicación de los panes. Y ya se habían olvidado que Jesús podía multiplicar los panes y podía hacer que alcanzara para todos. Así que en la barca seguramente que después hubo un festín, no sé. Esto es una interpretación libre, pero el reproche de Jesús es no ven, todavía no comprenden. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿no? Como le dijo en otra ocasión a Felipe. Es decir, que uno diría, bueno, la verdad es que no conviene el signo, porque es como restarle a Jesús poder, digamos, ¿no? ¿Cómo no va a poder hacer el signo de multiplicar los panes si pudo resucitar muertos? Y por otro lado, no hay evidencia para negarlo, ¿no? No hay evidencia para decir, no multiplicó los panes, no la hay. Con respecto a la segunda multiplicación de los panes que cuenta Mateo y Marcos, ahorita quisiéramos decir, y es que esa segunda oportunidad pasa cuando Jesús está fuera del territorio de Israel. Marcos la pone en el capítulo 8, cuando Jesús fue a la región de Tiro. Allí es donde curó a la hijita de la mujer sirofenicia, si se acuerdan, hizo otras curaciones, y allí en ese contexto pone la segunda multiplicación de los panes. Muy parecido, ¿no? Se volvió a reunir una gran multitud, no tenían que comer, y Jesús dice, me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Incluso Mateo creo que dice, y muchos de ellos venían de lejos, venían de muy lejos. Es decir, lo que muestra esta segunda multiplicación de los panes es que la redención, que era para el pueblo de Israel, así como lo vimos con toda la simbología en la primera multiplicación, en este caso Jesús la realiza fuera de Israel, indicando que la redención también es para las naciones paganas, para las naciones que no son Israel. Al decir esto de que muchos venían de lejos, venían de regiones que, de esta región de Tiro y Sidón estaba como pegadita al norte de Israel, pero había otros que venían incluso de más lejos, ¿sí? Entonces, la redención de Jesús es para todos. Y con respecto entonces al significado más profundo o sea, el sentido profundo de este hecho, uno podría decir, bueno, sí, con la multiplicación de los panes Jesús nos quiere enseñar que tenemos que compartir lo que tenemos y que tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Si el niño se hubiera quedado con sus 5 panes y 2 peces, le hubiera alcanzado para comer él y su familia con suerte y nadie más. Pero se los dio a Jesús y Jesús hizo que alcanzara para todos, ¿no? Entonces, bueno, también pensemos qué hacemos nosotros con lo que tenemos o con nuestros dones. ¿Nos lo quedamos o se lo entregamos a Jesús para que alcance para todos, ¿no? Pero el sentido profundo de este hecho es que es una figura del verdadero banquete, que es el banquete espiritual. Esto se ve muy claro en el Evangelio de Juan. Cuando termina el relato, Juan dice que después que vieron el signo, la gente lo quería hacer rey a Jesús, porque claro, les daba de comer. Pero Juan en el capítulo siguiente, es decir, al día siguiente, dentro del mismo capítulo 6, Juan pone lo que llamamos el discurso del pan de vida. ¿Y qué hace Juan con esto? ¿Qué hace Jesús al dar este discurso del pan de vida? Justamente explica cuál es el sentido de esta comida. Les dice, yo les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, pero no trabajen por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Y la gente le dice, Señor, danos siempre de este pan, todavía diciendo, bueno, sí queremos, pero todavía sin entender. Y es cuando Jesús les dice, bueno, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron, en alusión al maná que habían comido en el desierto, sino que este es el que coma de este pan vivirá eternamente. Y acá se produce, acá vemos cómo empezamos a ver cómo esta cuestión de la tarde tormentosa, ¿se acuerdan? Porque al final de este discurso la gente queda desconcertada. Muchos dicen, es duro este lenguaje, ¿quién lo puede escuchar? No entendían qué era eso de comer con él. Y además, capaz que hasta se desilusionaron de que, bueno, veían que en realidad no les iba a seguir dando de comer, ¿no? Y entonces dice el Evangelio que algunos ya no lo siguieron. Y Jesús se da cuenta, o sea, Jesús sabe, dice Juan, que Jesús dice, hay entre ustedes algunos que no creen. Y Juan dice, en efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Jesús ya sabía que esta presencia del mal iba a llegar en este momento, ya sabía de Judas, ¿no? Sabía que algunos tenían el corazón duro y no lo iban a poder ablandar o no iban a querer ablandarlo, pero eso a él no lo desvía de su obediencia al Padre, ¿no? Es cuando le dice a los 12, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces Juan Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos, no? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y entonces acá termina el Padre Carlos diciendo, en esta comida lo que vemos es que ya no comemos con Jesús, sino que comemos de Jesús. Él se transforma en la comida. Él invita al banquete en donde la comida es Él mismo. Por eso decía al principio también que Jesús es el que pone la comida. Entonces la invitación ahora va a ser a entrar a alguna de estas comidas con todos nuestros sentidos y contemplar. Ustedes en la ficha van a tener alguna pequeña indicación, alguna guía para realizar la meditación y si no, como cada uno ya está acostumbrado, disfrutar de estar allí con Jesús y los demás. La cena que vamos a contemplar hoy es la cena de Jesús en Betania, con Lázaro, María y Marta. Y ahora vamos a escuchar el texto del Evangelio de Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Palabra de Dios. Bueno, como dijimos, esta cena es en la casa de estos amigos de Jesús. Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, por lo cual estas hermanas querían hacer esta demostración de amor preparándoles una cena a nuestro Señor Jesucristo. En este momento estamos muy próximos ya a la pasión de Cristo, como escuchábamos al principio del capítulo 12, dice 6 días antes de su Pascua. Lázaro está ahí a la mesa con Jesús. Marta está preparando todo para que esa reunión sea amena y ella, la forma de demostrarle su amor a Jesús era sirviendo. Entonces ella está haciendo todos los preparativos.
María, la forma de mostrarle su amor a Jesús fue ungiéndole los pies con ese perfume de nardo puro. Ella era una discípula que siempre estaba junto a Jesús, siempre estaba a sus pies. Esa era su forma siempre de contemplarlo, de adorarlo. Algo como a lo cual también nosotros, así como dijimos que Marta demuestra su amor sirviendo, nosotros también estamos llamados a servir al Señor y lo hacemos sirviendo a nuestros hermanos, sirviéndolos con amor. María hace un acto de adoración, al cual también nosotros estamos llamados a adorar a nuestro Señor. Y ella se entrega por completo. Entrega eso de mucho valor, porque acá nos vamos a centrar en ese perfume que tenía reservado María para Jesús, algo que apreciaba. Lo unge y le derrama por completo todo lo que estaba en ese frasco. Y al abrir el frasco y ser derramado en los pies de Jesús, todo el lugar se impregna de ese perfume. Y ella lo unge con sus cabellos. O sea que si nosotros observamos toda esa imagen en la postura en que estaba María a los pies de Jesús, en ungirle con sus cabellos, es como una imagen de total postración, de humildad, de abajarse al máximo ante nuestro Señor Jesucristo. También escuchamos en este relato que aparece Judas Iscariote. En Judas Iscariote aparece la presencia del mal, porque él comenta a este acto que está realizando María, que si se hubiese vendido ese perfume, hubiesen podido obtener 300 denarios, y hacía sus cálculos y dijo como para ser entregado a los pobres, pero no era porque a él le interesaban los pobres. Él robaba, él era ladrón, entonces de lo que entraba allí en la bolsa él robaba. Jesús, conociendo más que las palabras, el corazón de cada uno, sabía que en el corazón de Judas no era algo sincero, no había pureza como esa pureza de entrega de María, sino que ve los cálculos que él hace para sus propios intereses. Entonces lo corrige, le dice, déjala que haga lo que está haciendo, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, más a mí no me tendrán. Entonces, María, habiendo comprendido la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, las maravillas de nuestro Señor, hace esa entrega plena. Entrega de la cual por ahí nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿nos entregamos plenamente a nuestro Señor Jesucristo? O si contemplamos a Marta, servimos a nuestros hermanos como que los estuviera sirviendo al mismo Jesús, porque nosotros hemos sido bendecidos con Dios, no plenos. Somos meramente administradores de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, tanto sea en la salud, en lo material, en los talentos que tenemos. Tenemos que pedirle a Él su ayuda para saberlos administrar correctamente. Entonces, ahora que hemos leído y compartido este Evangelio, nosotros
estamos invitados en casa a hacer esta contemplación. ¿Cómo es mi entrega al Señor? Es plena, y cuando nos contemplemos ahí en la cena, cuando preparemos la cena para nuestro Señor Jesucristo, vamos a contemplarnos cómo estábamos, cómo organizamos la mesa, qué hacíamos, qué gestos tuvimos o tuvieron los demás, si pudimos gustar de ese aroma, de ese perfume. Y así vamos trabajando durante la semana y bueno, después cuando sea el momento compartiremos.